Buen día, profesor. Yo le voy a comentar acerca de la concepción de la educación en la historia argentina previa a 1880. Bueno, en el 15 de julio de 1796, Manuel Belgrano, ante el Consulado de Buenos Aires, presenta una obra para que la Argentina sepa de cómo se podría desenvolver en lo industrial, en el comercio, etc. Y bueno, él, como se formó en Europa, en España precisamente, traía unas ideas distintas a las que se manejaba acá. Acá, por ejemplo, estábamos con las ideas clásicas, teología, de filosofía, eso, pero para nada de lo científico. Entonces, Belgrano intentaba incorporar en la educación de acá aspectos científicos. Bueno, ahí se abrió debates, hubieron debates, por supuesto hubieron algunos que estuvieron de acuerdo, otros que no, y él creía que la agricultura era importante, que la fuente de ingreso de la Argentina o de producción sería la agricultura, pero que era importante que la agricultura no sea solo trabajar la tierra y eso, sino que se formen los agricultores, que hayan escuelas de agricultura, para que sepan sobre la vegetación, sobre cómo trabajar la tierra, etc. Bueno, luego de esto viene el gobierno de Rivadavia. Rivadavia, él fue el que impulsó lo científico, lo que se había hablado. Es decir, él creó un programa científico y durante su gobierno, por ejemplo, se creó la UBA, que todos los ciclos a desarrollar sobre la educación dependía de ella. Bueno, cuando Rosa llega al poder después de él, frustró básicamente todos los planes, cambió todo, no se seguía con eso. Y, y no todos los pensadores de la época estaban de acuerdo con eso, había muchas diferencias. Por ejemplo, Alberdi creía que más allá que la educación era importante la inmigración, promover sobre el ferrocarril y esos aspectos, que eso iba a ser importante para que la Argentina tenga un mejoramiento social o crecimiento. En cambio, Sarmiento sí apostaba a que la educación. Él decía que habían tres capacidades que son fundamental para el desarrollo de un país, de un estado. Por ejemplo, era el industrial, la moral y lo intelectual. Él decía que la educación tenía un papel estabilizador en la sociedad y que, por ejemplo, los que tenían grandes poderes adquisitivos lo que iban a hacer era elegir carreras prestigiosas, por ejemplo, medicina, abogacía. Entonces, como que él creía que era necesario que el Estado fomente nuevas carreras, nuevas capacitaciones, que no solo sea medicina y abogacía, por ejemplo, otro aspecto como para la construcción, etc. Y él pensaba que entonces el Estado iba a ser el que iba a fomentar esas nuevas eh, capacitaciones que habían. Y luego en 1863 se crearon los colegios nacionales, que era una educación secundaria. Habilitaba al hombre para la vida, para que se desenvuelva la vida, su vida en la sociedad sería. Y en 1884 se empezó a discutir un debate sobre cómo iba a ser el plan de estudio. Esta es la primera parte que me tocó a mí y luego continúa mi compañero.